Una mirada curiosa, que descubra lo que estaba allí y que otros miraban, pero no veían. ¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Juan Carlos Tlapacano y es para mí un verdadero placer ser tu maestro de la materia de lengua materna español para tercero de secundaria. El día de hoy aprenderemos sobre un tema que estoy seguro que te encantará, pero además te será de mucha utilidad en tu vida. Te pido que tengas a la mano lápiz y papel para tomar nota de los aspectos más relevantes del día de hoy. Bien, siempre antes de iniciar una clase es de suma importancia conocer qué vamos a aprender, por lo cual te invito a que en la siguiente imagen veamos nuestro aprendizaje esperado, que es desarrolla la escritura de una crónica para comunicar un punto de vista personal sobre los acontecimientos. Ok, te voy a hacer tres preguntas que quiero que me respondas desde casa. La primera, ¿conoces algo acerca de las crónicas? ¿Alguna vez tu profesora o profesor te pidieron realizar una? ¿Recuerdas los elementos que la conformaban? Si no es así, descuida. A lo largo de esta sesión, resolveremos juntos todas esas dudas. Y bien, ahora que estamos refrescando la memoria, no sé si prestaste atención a la frase que te compartí al inicio de esta clase. Observémosla nuevamente en pantalla para analizarla juntos. Y dice así, una mirada curiosa que descubra lo que estaba allí y que otros miraban, pero no veían. Piensa por un momento en tu casa. ¿Qué nos querrá dar a entender esa frase? No sé si te ha pasado que en algún momento de tu vida escuchas una noticia en la radio. Posteriormente, la misma noticia la ves en televisión y al final del día alguno de tus vecinos te la cuenta. Cada uno de ellos lo hará de una manera única y especial. ¿Te das cuenta? Esa es la esencia de nuestra frase y de la clase del día de hoy. Las personas tienen diferentes formas de abordar un tema, lo cual depende de varios elementos, los cuales te voy a mostrar en el siguiente material. En primer lugar, tenemos el conocimiento que tengamos del tema. Es de suma importancia que cuando tú vas a hablar sobre algún suceso, persona, objeto, conozcas lo suficiente, porque de no ser así, podrías caer en falacias o datos incorrectos. En segundo lugar, tenemos la personalidad de quien lo cuenta. Bien, una vez que ya estás seguro de que tienes la información necesaria para hablar sobre un tema, deberás tener en cuenta que cada persona tiene un carácter, contexto e ideología distintos, por lo cual no abordará el tema de la misma manera que otra. Finalmente, tenemos la experiencia personal y cómo vivimos el suceso. Esta parte es la que va a encaminar la dirección que le demos a lo que narremos o escribamos. Aquí entra un concepto que se llama perspectiva, el cual se refiere a la forma en la que nosotros percibimos las cosas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un vaso de agua a la mitad de su capacidad. Tú en casa me dirás, yo lo veo medio lleno. Algunos otros me dirán, para mí está medio vacío. Y ambas afirmaciones son correctas. O aquel dicho, cada quien habla como le va en la feria. Quiere decir que dependiendo de cómo influya un suceso en tu vida, tú lo vas a abordar de una o de otra manera. ¿Lo ves? Todo el tiempo damos opiniones personales sobre acontecimientos, pero te recomiendo que a partir de la próxima tú tomes en cuenta los tres elementos que te acabo de mencionar y no solamente los tomes en cuenta cuando vas a dar tu punto de vista, sino cuando vas a escuchar el de alguien más. Muy bien, estamos entrando en materia. Y antes de recaer en nuestro tema central, me gustaría presentarte en pantalla algunos ejemplos de textos que te sirven para desarrollar lo que sientes o sabes. Te voy a ir explicando uno a uno. En primer lugar tenemos la descripción, la cual puedes utilizar, por ejemplo, cuando vas con tus amigos y les quieres platicar acerca de una persona que ellos no conocen. Comienzas detallando sus características para que ellos puedan formarse una imagen del mismo. O el artículo de opinión, si lo que quieres es hablar de manera extensa y detallada sobre un tema para contárselo a los demás. Tenemos también el debate, que es uno de los más famosos, en el cual podemos argumentar a favor o en contra sobre un tema controversial de la actualidad. O la anécdota,
si lo único que quieres es recordar un momento que fue significativo y valioso en tu vida. Pues bien, hemos calentado motores. Llegó el momento de la verdad. Hablemos de crónica. A continuación te voy a presentar un material en el que iniciaremos desde cero con este tema, hablando de su etimología. ¿Qué significa etimología? Bueno, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Quién la inventó? ¿Cuáles son sus orígenes? Esta palabra tiene su origen en Grecia, en el vocablo cronos, que significa tiempo. Como todo en esta vida, fue evolucionando hasta convertirse en este concepto, crónica biblios, que significa libros que siguen el orden del tiempo. Te das cuenta que en todo momento tocamos la palabra tiempo. O como este corredor, que no puede llegar a la meta si no sigue el orden del 1 al 6. Esto tiene mucho sentido cuando observamos otras palabras que en su estructura contienen el mismo vocablo. Por ejemplo, cronología, narrar de manera oral o escrita una serie de hechos en el orden que sucedieron. O cronómetro, ese pequeño mecanismo que incluso tú tienes en tu celular con el cual podemos medir el tiempo. Tal vez tu maestro o maestra de educación física alguna vez lo ocupó para medir tus marcas. O cronograma. Este es una herramienta que te puede ser de mucha utilidad ahora que tú estás trabajando desde casa. ¿Por qué? Un cronograma es algo que nos ayuda a organizar una serie de actividades a realizar en un momento dado. Por ejemplo, supongamos que yo de 8 a 11 tengo que tomar mis clases en línea. De 11 a 1 ayudo a mis papás en las labores del hogar. De 1 a 2 comemos en familia. De 2 a 4 vemos nuestro programa favorito y descansamos un momento. De 4 a 6 realizo las tareas que me dejaron mis profesores o profesoras. Y de 6 a 8 cenamos y nos vamos a dormir. ¿Te das cuenta? Tenemos el origen de esta palabra, el cual nos va a llevar al siguiente punto, que es nuestra definición, la cual te pido que observes en la siguiente imagen que va a aparecer en tu pantalla. Muy bien. Crónica, obra literaria que consiste en la recopilación de hechos históricos relevantes narrados en el orden que fueron sucediendo, es decir, cronológicamente. Perfecto. Ya tenemos el origen y la definición de nuestro concepto. Vamos a pasar a lo siguiente, que es un pequeño rompecabezas, en el cual te voy a mostrar cómo el cronista va desarrollando este proceso. Pon mucha atención a tu pantalla. En primer lugar, la crónica siempre va a estar basada en hechos reales o información verídica, de la cual haya sido testigo o exista registro de su veracidad. Por otro lado, tenemos que utiliza la voz narrativa. Esta parte es primordial, ya que la voz narrativa se refiere a la forma en la que tú cuentas un suceso. Debes tener en cuenta que la persona que va a leer tu crónica no estuvo contigo, así que la forma en la que tú lo narres debe hacerlo entender que tú estuviste ahí de manera implícita. Vamos a armar este rompecabezas que estás observando en tu pantalla, que dice que en primer lugar, el cronista o autor retoma el hecho. ¿Qué significa esto? Bueno, va a seleccionar de qué va a hablar en su crónica. Puede ser un evento deportivo, un viaje familiar o incluso de algún libro que haya leído. Posteriormente lo interpreta. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cronista va, después de retomar el hecho y seleccionar el tema, va a asimilar toda esa información que llegó a su cabeza. Va a incluirle su toque personal para pasar a la pieza 3 de rompecabezas, que es lo renueva. Significa que él ya da su propia versión de los sucesos, utilizando una palabra que mencionábamos anteriormente, que es la perspectiva. Incluso a veces las personas dan una versión mejorada. No sé si te ha pasado que tienes algún familiar y te empiezan a contar algo, pero dices, mejor que lo cuente fulanito, porque lo cuenta mejor. Finalmente, lo detalla. Una de las características primordiales es el detalle. Entre más detallada sea tu crónica, más atractiva se volverá para las personas que lo vayan leyendo. Perfecto. Te das cuenta cómo si seguimos los elementos que mencionamos al inicio, sabemos la definición de la palabra crónica y tomamos en cuenta las palabras del rompecabezas, vamos a poder construirla de manera adecuada. Y quizás tú en casa te estarás preguntando, ¿y por qué la crónica no se llama noticia? Si son muy similares. Y efectivamente, tienes razón. Ambas comparten una característica que es narrar sucesos. Pero en el siguiente cuadro comparativo que yo te voy a mostrar,
te vas a dar cuenta que también incluyen varios aspectos que las hacen únicas e irrepetibles. Pon atención al siguiente material. Vamos a comenzar hablando de la noticia. Bien, la noticia es un texto informativo. Como su nombre lo dice, está dedicada únicamente a comunicar y transferir información. No trata de convencernos de nada. Es objetiva. Significa que se centra en el objeto, es decir, en la realidad de las cosas. Es breve y concreta. Trata de darnos, con poco texto, lo más relevante del suceso. Por lo tanto, si habla de la realidad, no tiene permitido expresar el sentir del autor. Esto lo convierte o la convierte en un discurso periodístico. Ok, por su parte, la crónica es una composición literaria. ¿Qué significa? Que utiliza algunos elementos propios de la literatura como la narración y la trama, la cual te va a servir a ti para decorar lo que nos cuentes. Es subjetiva, una de las principales diferencias con la noticia. Significa que se centra en la percepción que el sujeto tiene de los hechos, lo cual la vuelve una narración más detallada, que va a tomar siempre en cuenta la perspectiva del cronista, que significa que siempre va a poder plasmar sus emociones o lo que él opina del tema que esté abordando. Finalmente, tenemos que utilizar la trama narrativa. Te estarás preguntando qué significa la trama narrativa. Bien, te pongo un ejemplo. No sé si te ha pasado que estás viendo una serie y tienes que aguantarte hasta la siguiente semana para ver el siguiente capítulo. Estás ansiando que llegue ese día para poder saber qué sigue. Bueno, la trama narrativa es ese hilo conductor entre un suceso y otro, que cuando te deja a la mitad, te deja en suspenso. Entonces, cuando tú redactes tu crónica, debes ser muy cuidadoso en la trama. ¿Por qué? Porque el lector debe estar tan interesado que no pueda dejar de leer tu crónica. Excelente. Espero que estés disfrutando de este viaje, en el que juntos hemos conocido los elementos principales de la crónica, su definición y sus orígenes, así como algunos consejos que debes tomar en cuenta cuando escuches o des tu punto de vista. Perfecto. A continuación, en pantalla, te voy a mostrar una imagen en la cual vamos a abordar la inmensa diversidad de crónicas que existe. Yo te coloqué 3 ejemplos que son para mí los más interesantes, aunque tú en tu casa puedes investigar más, porque la crónica tiene una diversidad inmensa. Tenemos en primer lugar a la crónica deportiva, la cual se refiere, como su nombre lo dice, a deportes, a sucesos que acontecen como el fútbol, el béisbol, básquetbol, voleibol o incluso en tu colonia puede haber algún torneo local que tú quieras documentar. No sé si recordarás en 2013 aquella final América contra Cruz Azul, que nos tuvo a todos con los pelos de punta y nos tuvo con el drama hasta el final. Es un ejemplo muy claro de la perspectiva. Si tú le preguntas a alguien que le va a la América, ¿qué opina y qué te puede decir en su crónica? Va a ser totalmente distinto a lo que te diga alguien que le iba al Cruz Azul, ya que un equipo fue el campeón y el otro fue el perdedor. Entonces, si tú eres deportista o eres fanático de ellos, este tipo de crónica es la perfecta para ti. También estás observando que tenemos la crónica de viaje, que debo confesarte que es de mis favoritas, porque en ella el autor plasma los lugares que ha visitado, lo que ha aprendido en ellos y las personas que ha conocido. A mi familia y a mí en particular nos encanta viajar y puedo decirte que de cada uno de esos viajes yo tengo un recuerdo único e inolvidable. Algunos recuerdos son felices, otros no tanto. Nos han pasado cosas tan curiosas que jamás pensamos que nos podían pasar. Para aquellos viajeros, este tipo de crónica es la perfecta. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a la crónica histórica, la cual se refiere a recopilar hechos que han dejado huella en nuestra humanidad. Como al hablar de crónica histórica, estamos refiriéndonos a sucesos que tal vez acontecieron cuando nosotros todavía no nacíamos, no olvides que debes recurrir a la investigación detallada. Perfecto. Pues en este viaje llegó el momento principal. Vamos a comenzar a armar nuestra crónica, para lo cual te invito a que veas el siguiente material y te estarás preguntando en casa, ¿qué tipo de crónica vamos a construir? ¿Recuerdas que te dije que la crónica de viaje era mi favorita? Pues hoy te enseñaré a escribirla. Pon mucha atención al material.
Tenemos que la crónica de viaje se divide en tres elementos fundamentales: su definición, sus características y su estructura. ¿Ok? Vamos a ir viendo una a una para que puedas entender mejor este tema. Primero, la definición. Como ya lo comentábamos hace rato que estábamos platicando sobre los tipos de crónica, es un relato basado en hechos reales, en información verídica, que incluye las sensaciones y reflexiones que le provocan al autor los lugares que ha visitado. ¿Ok? Regularmente el narrador es protagonista de los hechos que relata, ¿sí? Es decir, está presente. Así que cuando tú lo cuentes, recuerda que aquí ocupábamos algo que se llama voz narrativa, hacer entender a quien lo lee que tú estuviste presente. Sus características principales son 5. Primero, la narración subjetiva. Hemos mencionado esta palabra, al igual que perspectiva, muchísimo a lo largo de esta clase. ¿Por qué? Porque es uno de sus elementos fundamentales. Significa, no olvides que toma en cuenta la percepción del sujeto hacia el hecho. Estilo narrativo y expositivo. Significa que va a contarte las maneras, el texto de una forma ordenada, pero también bastante detallada, con la descripción como una de sus mayores características. Después tenemos que debe tener un vocabulario preciso. ¿Qué significa un vocabulario preciso? Bueno, que sea entendible para el tipo de personas al que tú estás dirigiendo esa crónica. Esto lo hablaremos un poco más adelante. Finalmente tenemos los dos puntos, que es provocar sensaciones en el lector. Tú debes hacer que la persona que tome tu crónica viaje contigo de manera imaginaria hasta ese lugar en el que tú estuviste. Finalmente, y como ya lo mencioné, en perspectiva y narración subjetiva, tenemos que es una descripción detallada. Finalmente, tenemos que su estructura es básica, la vemos comúnmente en el español y es formada por tres partes: el inicio, el desarrollo y el final. En el inicio se presenta el lugar, comienzas describiendo cómo es. Incluso aquí puedes presentar a las personas que te acompañaban en dicho viaje. Desarrollo, sucesión de acciones o perspectiva. Muy bien, la sucesión de acciones. Tienes que ocupar lo que mencionamos al inicio de la clase, la cronología. Debes de ir en orden. ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? Y en el cierre o final de tu crónica, bueno, pues el autor va a tratar de dejar un mensaje o huella en las personas que leyeron su crónica. O también puede invitarlos incluso ahí de manera implícita a que visiten ese lugar porque para él fue fantástico el viaje. Muy bien, ya tenemos definida la estructura de nuestra crónica de viaje. A continuación, viene momento de plasmar todo lo aprendido en la sesión en un ejemplo que yo te voy a colocar. Debes tener en cuenta que cuando nosotros vamos a realizar la crónica de viaje, vamos a dividirlo en dos grandes momentos, los cuales te voy a mostrar a continuación en el siguiente material. Pon mucha atención porque vamos a comenzar a redactar nuestra crónica desde cero para que aprendas a hacer la tuya en casa. Espero que estés tomando nota de los aspectos más relevantes. Muy bien, pon atención al material. Vamos a iniciar con algo que se llama planificación. Como en todo en esta vida, es importante planear las cosas que vamos a hacer para que salgan bien. Se compone, a su vez, de dos partes: la selección del tema y los criterios que vas a tomar en cuenta en tu crónica. Muy bien, en primer lugar, ¿qué tipo de selección del tema vamos a hacer en una crónica de viaje? Bueno, aquí estás viendo que yo coloqué tres opciones, pero tú desde tu casa puedes colocar lo que quieras. Puede ser un viaje en familia, una excursión en la que tú hayas visitado un museo o una zona arqueológica. O te recomiendo algo mejor. Puedes reunir los viajes de tus compañeros, escribir sus crónicas y plasmarlas en el periódico escolar. Bueno, como te das cuenta, yo seleccioné la opción A, que es viaje o paseo en familia. Aquí tenemos la palomita verde. Tú puedes elegir el que quieras desde casa. Criterios de tu crónica. Son 4 y vamos a verlos a continuación. Tenemos en primer lugar el propósito. ¿Y qué es un propósito? El motivo por el cual tú estás escribiendo tu crónica. En este caso es compartir mis experiencias de viaje. Inciso B, el destinatario.
a quién estamos dirigiendo ese escrito o quién queremos que lo lea. Para la actividad de hoy tenemos que es para el público en general. Quiere decir que tu abuelita, abuelito, primos o incluso tú mismo pueden tomar y leer la crónica que colocaremos como ejemplo. Regularmente, el lenguaje que se utiliza en una crónica es el formal. No debes confundirte en que el lenguaje formal es algo complicado. Al contrario, lo utilizamos de manera muy sencilla si sabemos cómo hacerlo de manera adecuada. Este se usa cuando nosotros nos referimos a una persona con la que no tenemos una familiaridad o confianza. Escucha los ejemplos que te voy a poner. No es lo mismo decir, estimado Carlos, te esperamos en el convivio que se llevará a cabo la semana próxima. Te haremos llegar tu invitación. Saludos cordiales. A que yo diga, ¿qué onda, Charlie? Nos vemos en la pachanga de la próxima semana. Ahí te mando la ubicación. Bye bye. ¿Te das cuenta que a pesar de que el mensaje fue el mismo, la forma de dirigirnos a la persona fue distinta? Quizás incluso en casa te estarás imaginando a quién le puedes hablar con lenguaje formal y a quién con un lenguaje informal. Correcto. Terminamos con la planificación. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la organización de nuestra crónica. Perfecto, entonces te voy a pedir que sigas poniendo muchísima atención en el material que te voy a presentar. Espero ya hayas seleccionado el tipo de viaje que vas a plasmar en tu crónica. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestro material que nos va a hablar de la organización. Perfecto. Muy bien. La organización se divide en 7 elementos fundamentales. El primero es el lugar del que estés hablando en esa crónica. Que en este ejemplo que yo te voy a presentar fue de un viaje a Machu Picchu en Perú. Después tenemos la fecha, es decir, cuándo sucedió. Yo coloqué vacaciones de verano en 2019. Lo puedes hacer igual que yo, pero también puedes colocar, si gustas, el día, mes y año exactos. Los medios de transporte y rutas que se utilizaron durante ese viaje. En este caso, se utilizó el tren y el taxi. Después tenemos lo que es el motivo. Pueden existir muchos motivos para que tú hagas un viaje. Puede ser de negocios, escolar, familiar. En este caso, el motivo de mi viaje o del viaje del ejemplo es la recreación en familia. Correcto. Vamos a pasar al 5, que es los acompañantes. Bien, pues en el momento que tú vas a plasmar ahí quiénes fueron contigo, debes de colocar los integrantes, cómo se llaman o cómo les gusta que les digan. Yo aquí coloqué mi familia. Número 6, la descripción del lugar. A continuación, en el paso 6 y 7 debes prestar mucha atención porque es donde vamos a empezar a aplicar esa descripción detallada de la que tanto hemos hablado. Pon atención. Un camino estrecho que nos llevó a un gran cerro, un imperio lleno de pequeños caminos, un lugar en el que, según el guía, ya varios se habían perdido sin dejar el menor rastro. ¿Te das cuenta? No solamente nos dice que fue a un cerro, sino que nos describe toda la atmósfera. Finalmente, el punto número 7, que es la experiencia vivida que le dejó al viajero ese lugar. Y dice, los momentos que viví al lado de mi familia fueron emocionalmente indefinibles. Esto quiere decir que la persona nos está dando a entender que cuando fue con su familia, para él, el decir emocionalmente indefinibles quiere decir que le fue muy bien, que fue algo maravilloso. Tú puedes ahí utilizar el adjetivo que quieras. Y dice, ahora sé que existe una fuerza superior en los Andes, en la sangre que los incas derramaron sobre cada piedra que hoy admiramos. Muy bien, hemos llegado a la parte central y la más importante de nuestra clase. Vamos a plasmar con un ejemplo todo lo que hemos aprendido. Muy bien, entonces te voy a presentar el último material en el cual vamos a ver con ejemplos cómo puedes ir redactando tu crónica. No olvides que tú lo puedes hacer a tu manera. La crónica tiene esa característica tan importante que es la subjetividad. Por lo tanto, no tiene una estructura cuadrada en la que diga, debe decir esto tu crónica. Tú lo puedes tomar de la manera que más te convenga. Entonces, vamos a pasar
a nuestro ejemplo del día de hoy. Recuerda que la estructura comenzaba con algo que se llama inicio. Y dice así: es verano, 9 de la mañana, un día fresco con sol radiante. Una larga fila de personas en la cual esperábamos impacientes, mi tía, mis primos y yo. Una caseta de vigilancia y un inmenso fondo verde. ¿Te das cuenta? Presenta el lugar, en qué momento sucede y las personas que lo acompañan en el viaje. Después tenemos algo que se llama desarrollo, que dice así: llegó nuestro turno. Después de unos 30 minutos formados, por fin pudimos ingresar. Un camino estrecho nos llevó frente a un gran cerro. La sensación de estar en aquel escenario fue indescriptible. Un imperio lleno de pequeños caminos, un laberinto en el que, según el guía, varios ya se habían perdido sin dejar el menor rastro. Empezamos a observar el elemento de cronología, porque comenzó la historia a las 9 de la mañana y dice que después de unos 30 minutos pudieron ingresar. Vamos a continuar con el mismo desarrollo que nos dice también: alrededor de las 11 de la mañana y después de una larga caminata, llegamos hasta una quebrada. Abajo, un inmenso precipicio. Miré incrédulo, levanté lentamente la cabeza y con un enorme cosquillo en el estómago, me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde se produce la muy famosa foto de Machu Picchu. El resto de la tarde fue increíble, contemplando ese hermoso paisaje y conociendo la apasionante historia de aquel místico lugar. Podrás observar que también tenemos algunas palabras en negrita: frente a, abajo, lentamente y enorme cosquilleo. Las primeras dos te sirven para ubicar espacialmente al lector, es decir, que él sepa si yo estaba enfrente, atrás, a un lado o al otro del lugar que estoy describiendo. También tenemos la forma en la que sucedieron las cosas. No es lo mismo decir levanté la cabeza a decir la levanté lentamente y con un enorme cosquilleo, eso que sentimos en el estómago cuando estamos nerviosos o emocionados. Muy bien, vamos a pasar al final. En ese final, nosotros vamos a abordar lo siguiente. Pon mucha atención. Espero que estés acompañándome escribiendo tu propia crónica. De regreso, ya a la puesta del sol, me quedé dormido, sabiendo que al despertar me esperaba el embrujo de la noche peruana. Perú es el lugar en donde está esta zona arqueológica. Por fin llegamos, cansados y con una extraña sensación de felicidad. Bajamos el tren, llegamos a la puerta de la estación y abordamos el primer taxi hacia el lugar donde nos hospedábamos. Los momentos que viví al lado de mi familia fueron emocionalmente indefinibles. Ahora sé que existe una fuerza superior en los Andes, en la sangre que los incas derramaron en cada piedra que hoy admiramos. ¿Te das cuenta? Ahí está la huella que trata de dejar este autor en su crónica. Pues bien, tenemos plasmada nuestra estructura y te das cuenta que tomamos todos y cada uno de los elementos que abordamos en la clase de hoy. Pues bien, no hemos terminado. Si tú quieres complementar tu crónica, puedes agregar una imagen, como yo lo estoy haciendo en este momento. ¿Te habías imaginado así el lugar que yo te conté en este ejemplo? Quizás sí, o puede ser que no. No olvides que si agregas fotografías, deberás colocar un pie de foto en el cual tú escribas cómo se llama el lugar, en dónde se encuentra y el año en que fue tomada la fotografía. Y bien, viene la cereza de este pastel tan delicioso llamado Crónica de Viaje, que es el título. Y te estarás preguntando, ¿pero por qué si el título se coloca al inicio del texto, tengo que redactarlo hasta el final? ¿Por qué? El mejor momento para escribir la crónica, el mejor momento para que tú puedas escribir el título de tu crónica es que tú sepas lo que contiene. Una vez que ya sabes lo que contiene tu crónica, podrás definir en una frase única e interesante lo que está sucediendo en ella. Perfecto, ¿lo ves? Escribir crónicas no es tan complicado como parece. De hecho, lo hicimos muy rápido con este pequeño ejemplo. Te agradezco infinitamente que hayas trabajado tan excelente desde tu casa.
No olvides que hoy aprendimos a desarrollar la escritura de crónicas para comunicar el punto de vista personal sobre un acontecimiento. Te recomiendo que ahora que estás en casa, ocupes las páginas de internet o aplicaciones que nos brindan paseos virtuales para que tú puedas escribir tus propias crónicas y nos cuentes cómo te fue. Espero que nos veamos en la próxima sesión de Puebla en Casa. Hasta luego.